Ya tenemos 8 minutitos de retraso, entonces vamos a arrancar. Yo, como siempre, quiero darle gracias a Dios y a ustedes porque se han conectado y sobre todo a Rosana Vázquez, que siempre acepta nuestra invitación. Para los que no la conocen, le voy a hacer una pequeña intro de nuestra querida facilitadora de esta noche. Chiquitita. Sí, la voy a Yo la hacer reduje. pequeña. Ok. Eh, Voy a decir que eres licenciada en Derecho de la UNFU, especialista en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal, posgrado de la UAS, egresada con calificación sobresaliente. Me voy a saltar esa parte, Por porque, favor, sí. porque ellos se van a dar cuenta en la presentación. Hola, Eres Mónica. docente. Docente. Mónica tiene una pregunta preparada para ti. Yo se la contesto todas. Yo amo a Mónica. Ah, bueno, ok. Bueno, pues voy a terminar mi parte para ya, ¿verdad? Darte paso a ti, que eres Chévere. nuestra estrella facilitadora de la noche. Chévere. Rosana es docente en la Escuela Nacional de la Judicatura, en el programa de formación de aspirante a jueces de paz y de los cursos de lavado de activos, extinción de dominio, valoración de la prueba, técnicas de litigación, etcétera. Además, docente en la maestría de Derecho Constitucional y Derecho Inmobiliario de la Universidad Federico Enríquez Ureña y de Derecho Inmobiliario de la Universidad Autónoma. Tiene 27 años, o ya son 28, en el Son Poder Judicial. 29. Ok, tengo que actualizar este perfil. 29 años en el Poder Judicial, se dice pronto, desempeñando cargos de pasante, oficinista, secretaria titular, abogada ayudante de instrucción, sala penal y de corte, juez de paz, juez de la instrucción, de juicio, de trabajo, de jurisdicción original. O sea, todos los puestos habidos y por haber que hay allí, Rosana los ha tenido. Pero por la experiencia, lo que puedo decirles es que es una persona con una pasión por enseñar y lo mejor, y por lo que siempre la invitamos, es porque su enseñanza viene desde la experiencia. Entonces, esta noche nosotros vamos a aprovecharnos de esa experiencia y vamos a permitir que Rosana haga su presentación, pero después ustedes pueden, ya sea levantando la mano o los que tengan el micrófono dañados o alguno que otro que medio tímido a veces y no me quieren abrir el micrófono ni la cámara, pues ese puede escribir en el chat cuando Rosana termine su presentación. Rosana, muchas gracias otra vez. El micrófono es todo tuyo. Ay, muchísimas gracias a ti, Anabel, una profesional que admiro muchísimo. Me doy cuenta por la experiencia que eres entregada, competente, capacitada y que tiene las habilidades blandas que se necesitan hoy en día. A Quifer Consultores, por supuesto, gracias por invitarme. A todos ustedes, a Mónica y a Cristina por esas palabras tan bellas. A ambas las adoro. Y lo mejor de este tipo de encuentro y de estos webinarios es los nuevos amigos que uno hace. Honrada por la presentación y vamos a comenzar de inmediato. Anabel, sí tengo ya autorización. Vamos a comenzar de inmediato porque sé que ustedes quieren aprovechar el tiempo y es lo mejor. Se trata pues de una nueva norma, de una ley que ha entrado al ordenamiento jurídico dominicano, que fue muy esperada, muy aclamada y que realmente era una deuda que como país teníamos frente a la realidad que se suscitaba, que se sigue suscitando en relación al contrato de alquiler, sobre todo el contrato de alquiler de viviendas de propietarios que quizás son propietarios de una sola vivienda y que cualquier tipo de afectación le provoca un daño inmenso a su economía, a su patrimonio y a su proyecto de vida, pero también para la microempresa que tiene en el mercado oferta unidades para comercios, locales comerciales, etcétera, etcétera. Así que ya es una realidad. Tenemos la ley 85-25, se llama así por el año, esa numeración proviene por el orden que correspondió al Senado y al Congreso, perdón, en esa oportunidad y el año en que fue emitida. Hoy vamos a hablar de esta famosa ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios. Vamos un poco a reflexionar sobre las novedades, las bondades y los desafíos. Hay algo que se quedó de mi presentación y es que soy madre de tres humanos y de tres caninos. Eso me hace muy orgullosa y es la razón por la que un jueves en la noche comparto con ciudadanos y ciudadanas que quieren hacer de este país un mejor país.
porque quiero que Jorge Iván, Diego y Sara vivan en un ambiente de orden, de seguridad jurídica y que puedan desenvolverse y desarrollarse aquí. Para eso, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Como bien hemos hablado, lo primero es identificar cuál es el objetivo de este webinario. Hablaba con Anabel y ella me invitó a conversar con ustedes sobre la nueva norma. Entonces, indudablemente, en esta noche lo que queremos es conocer la nueva legislación en materia de alquileres y desahucios. Desahucios es la palabra que se utiliza jurídicamente para referirse al desalojo, a la expulsión forzosa de una persona que está en una propiedad que en un momento entró de forma consentida, con consentimiento. O sea, yo quiero sacar de esa vivienda, de ese local, a alguien con quien ya una vez suscribí un contrato de alquiler o pudo incluso ser un contrato de préstamo regido entonces por otra norma. En este día vamos a ver esta nueva ley, la ley 85/2025. Pero es súper importante que previo a hablar de la nueva ley, veamos qué se llevó, qué derogó, qué hizo desaparecer esta nueva ley. Pues la ley 4314, que era del año 1955 y que fue modificada por la 1788, que era una ley que hablaba o versaba sobre los famosos depósitos. Y el famoso, así lo he puesto, decreto 4807. Los que son abogados saben que ya el Tribunal Constitucional de nuestro país había dictado una sentencia que era vinculante para todos, expulsando del ordenamiento el decreto 4807. De forma expresa, el legislador en esta nueva ley consignó la derogación, aun cuando ya estaba fuera del ordenamiento y no podía ser aplicado. Ese famoso decreto, y digo famoso porque realmente rindió mucho, utilizó o tuvo un protagonismo por encima de la propia norma, de la propia ley, cuando todos sabemos que un decreto emitido por un presidente de la nación nunca tendrá una supremacía por encima de la norma, de la ley. Sin embargo, el famoso decreto que surgió para resolver un problema decía, entre otras cosas, que si tú querías tu vivienda tenía que ser o porque la ibas a vivir o porque no te estaban pagando. Y realmente no, el derecho de propiedad, que como todos sabemos está en la Constitución, me permite a mí decidir qué hacer con mi propiedad. Hoy la alquilo, te la alquilo por este tiempo, pero perfectamente puedo cambiar de parecer. Y siempre que respete lo acordado, la puedo solicitar y tener para lo que yo desee. Al fin de cuentas, es mi propiedad. Y fíjense, con esta nueva ley, entonces, queda totalmente destronado aquella falsa creencia de que nosotros, para poder recuperar nuestra vivienda, teníamos que tener un inquilino que no pagara o sencillamente usufructuarle a nuestro favor. Ya queda claro, a pesar de que los tribunales de la República, con su jurisprudencia, habían ya establecido de forma firme que cualquier propietario que deseara su vivienda solo tenía que hacer la denuncia del término del contrato en el tiempo que se acordó y inmediatamente el tribunal le concedería la devolución. La queja, el dolor, la pesadumbre de lo que ocurría eran los largos tiempos que se dura en un proceso judicial, lo tedioso que era, lo desprotegido que quedaba el propietario cuando el inquilino sencillamente se retiraba años después, aún debiendo grandes sumas, o destruía sin ningún tipo de compasión la propiedad. Indudablemente, esta ley nos ofrece garantías en favor tanto del inquilino como del propietario o arrendador. Y lo vamos a estar viendo. Evidentemente, sigue dejando en manos del contrapeso del Poder Judicial la labor de tutelar los derechos de estas partes, pero no lo dejó abierto. Le dijo al juez, tienes un mes para fallar. Estableció un procedimiento bien expedito y todo eso lo vamos a estar viendo. Y además, el hecho de que obligue a la estructuración o consignación por escrito de ese acuerdo interpartes también va a permitir que no exista ese desorden que hasta este momento hemos estado viendo.
¿Y por qué digo desorden? El famoso contrato verbal, es decir, que no existe ningún documento, provocó o provocaba una inmensa cantidad de malas interpretaciones, tiempos prolongados de espera en tribunales, discusión sobre cuál era realmente el monto, la necesidad de tener que hacer aportes probatorios para poder demostrar cuál era realmente el precio del alquiler. Todo eso con esta nueva ley ha quedado destronado y resuelto. Y vamos a ver. ¿Cuál es el objeto de la ley? Bueno, en primer lugar, regular las relaciones, las condiciones y las obligaciones de los alquileres de inmuebles que se destinan a vivienda, a comercio y a actividades sin fines de lucro. Ojo, ya con esto nos queda claro que todo lo demás está fuera de la ley, del objeto de esta ley. Yo sé que muchos vienen con la pregunta de qué ocurre con los alquileres o arrendamientos de corta estadía, los famosos Airbnb o Booking. Bueno, estos quedan fuera de la ley, al menos que entren dentro de un contrato que tenga una duración superior a 90 días. De darse esa condición, como bien ha dispuesto la ley, ya califican o pueden estar dentro de la sombrilla del contrato de alquiler de vivienda. Ahora, repito, ¿cuál es el objeto de esta ley? Viviendas, comercios y actividades sin fines de lucro. Dentro de viviendas nos queda claro que es todo lo que se alquile, se rente, se arriende con el fin de que una persona, una pareja, una familia pernote por un tiempo establecido entre las partes y que evidentemente allí realice las actividades cotidianas de la vida humana: dormir, bañarse, cocinar, recibir visitas y demás. Comercio queda dentro de todo lo que el comercio lícito de nuestro país permita. Oigan lo que acabo de decir. Qué linda Sofía que está ahí mirándome, y Elisania, eso me da vida. Oigan lo que acabo de decir. Comercio lícito. Como escucharon a Albania, a Anabel, perdón, cuando escucharon a Anabel decir, ella habla de extinción de dominio por ahí. Sí, ese es mi tema favorito. Y quizás un poco lo mencione más adelante. Pero es bueno, estoy dando como un spoiler, ¿verdad? Es bueno que retengamos eso, comercio lícito. Si yo alquilo para un comercio ilícito, evidentemente estoy incluso incurriendo en un delito, estoy colocando la propiedad en una peligrosidad de que pueda ser recuperada o decomisada por el Estado Dominicano sin ninguna contraprestación. Así que, ojo, comercio lícito. ¿Y a qué nos referimos como comercio lícito? Un salón de belleza, un banco, un local para venta de celulares, un local para venta de vehículos de motor o dealer, todo lo que esté en el comercio de forma lícita sirve sin importar el tamaño. Aquí no es de que un comercio, un local de 50 metros, como puede ser también de 5.000, no importa, ampara esta ley el alquiler de esa propiedad. Y también todo lo que tiene que ver con actividades sin fines de lucro. ¿A qué nos referimos con actividades sin fines de lucro? Las asociaciones sin fundaciones que se dedican sin ningún lucro, sin ninguna ganancia, a servir a un tema en específico, a la niñez, a los ancianos, a los enfermos de cáncer, a los adictos, etcétera. Este tipo de alquiler o arrendamiento también está dentro de la sombrilla o protección de la ley que estamos comentando en esta noche. ¿Cuáles no? No están amparados por esta ley ni las fincas, ni las pensiones y hospedajes. Y yo creo que ya con esto nos queda también resuelta la incógnita de si el Airbnb o el Booking califican para la protección de esta ley. Las zonas francas tampoco, ni los inmuebles con fines turísticos o recreativos cuya duración sea menor, ahí dice hasta, menor de 90 días. Entonces, estamos claros en que si yo tengo un apartamento y como propietario decido rentarlo por 90 días, de inmediato califica. Ahora, indudablemente,
Y ese es uno de los desafíos. Acuérdense el título de este webinario: novedades, bondades y desafíos. Un desafío, y yo estoy segura, con estos 29 años en el Poder Judicial, próximo a los 30, yo estoy segura que habrá muchos abogados que presentarán incidentes en ese sentido. ¿En cuál? Fíjense cómo la ley dice: excepciones. Inmuebles con fines turísticos. Si a esa audiencia en la que se está discutiendo un desahucio o desalojo de un inmueble que el propietario usualmente utiliza para fines de renta de corta duración, evidentemente va a aparecer o va a surgir o se va a poder ofrecer prueba de esa actividad. ¿Como cuál? El propio conserje del edificio, las publicaciones en las redes, la publicación en la plataforma en sí. Y eso conllevará que el juez tenga que hacer un razonamiento entre el alquiler que ha realizado el propietario y el oficio al que se dedica, para entonces decidir si califica o no para la protección de la ley o si está dentro de la excepción. Con esto les digo y comienzo hablando ya de los desafíos. La jurisprudencia, es decir, los tribunales estarán llamados a dar respuesta a esta situación. Ahora, si yo fuera propietaria, me abrazo de que tengo un derecho de propiedad y que sí, si alguna vez decidí alquilarlo como Airbnb, también tengo el derecho de alquilarlo como larga duración. Y mi larga duración fue de 90 días. Ahora bien, de más de 90 días. Ahora bien, como vamos a ver en un ratito, el contrato de alquiler debe tener una duración, no lo voy a decir ahora, lo dejo para después. Pero también eso va a significar o puede repercutir en un conflicto o incidente en tribunales. Pero no nos preocupemos con eso ahora. Vamos a ver la duración, que me quise adelantar. La duración del contrato para viviendas, según el artículo 9, lo que tenga la ley lo puede leer, dice: el plazo será determinado por las partes. Autonomía de la voluntad. Artículo 1108 de nuestro Código Civil. Autonomía de la voluntad. Yo, como una persona con capacidad, o sea, mayor de edad, que no he sido declarada interdicta y que tengo todo el ejercicio de mis derechos civiles y políticos hábiles, yo decido con mi contratante cuál será el plazo de mi contrato. Pero, ¿qué dice el artículo 9 que acabo de mencionar? Este plazo se estipulará en el contrato. Es claro, y aquí comenzamos a ver las bondades de esta ley, que cuando estemos suscribiendo el contrato que sea producto del acuerdo, debemos consignar cuál es el plazo. Y ojo, se prorrogará de manera automática cuando las partes no hayan manifestado su voluntad de renovarlo. Eso es lo que se llama en derecho la tácita reconducción. No puse acentos a propósitos. Tácita reconducción. La tácita reconducción significa que si tú, propietario, dueño de tu inmueble, que alquilaste para vivienda, para comercio o para una actividad sin fines de lucro, si tú, llegado el término que convenimos tú y yo, no me pides formalmente tu propiedad, tu vivienda, no me avisas que quieres que ese contrato culmine, tácitamente va a renovarse. ¿Ok? Esto es importante que los propietarios y los agentes inmobiliarios lo sepan. La mitad de los pleitos judiciales radica en la inobservancia de este punto. Si su inquilino es mala paga, si su inquilino es destructor, si su inquilino ha generado disturbios en el condominio, si su inquilino le está generando intranquilidad, la recomendación, todo plazo llega a su fin. La recomendación es: póngase todas las alertas posibles para denunciar el término del contrato o de inmediato envíe un acto de alguacil, asístase de un abogado para avisarle a ese inquilino que usted no quiere continuar con el contrato y que, llegado el término, ya lo va a espera que le devuelva su propiedad. Esa actividad de denunciar, miren, eso no se hace de que llamando, voy a entrar ya en modo relajada. Eso no se hace llamando por teléfono: mira, Pedro, yo quiero que tú me devuelvas mi apartamento ahora en mayo cuando se termine el contrato. No.
Se podría hacer por un WhatsApp también, porque di que la Suprema lo acepta, pero tampoco. Una buena práctica, una práctica sana, implica que usted o genere un acto de alguacil, o genere una comunicación que le reciba, o envíe un correo. O todavía mejor, agente inmobiliario que estás aquí, abogado que estás aquí y que auxilias en este tipo de contratos, consignen el contrato de qué forma lo van a hacer. Eso de contrato prehecho y contrato que bajan del internet o de la inteligencia artificial, no digo que esté mal, pero no es lo mejor. Lo mejor es que usted, de forma sopesada, se asista de un profesional e incluya en ese contrato escrito todo cuanto pueda servir para protegerlo, tanto al propietario como al inquilino. Yo siempre he dicho que nadie se casa y hace una fiesta para divorciarse, ni tampoco ningún socio contrata con su socio pensando que en el futuro serán enemigos. Es evidente que cuando lo hacen son amigos y que por tal deben en todo momento. Entonces, seguimos. La duración del contrato de alquiler para cuando se trate de una vivienda, dice la ley, que será de un año. Por eso yo les decía ahorita que era importante verificar el tema de la duración, pero de al menos un año, dice la ley. Como les expliqué hace un ratito, la situación, me sofoqué llevando los perros. La situación que habla la ley de los 90 días también provocará un incidente en tribunales para que no pueda el Airbnb ser utilizado a tales fines. En el caso de comercios o entidades sin fines de lucro, ay, mi madre, me ahogué. El tiempo de duración será de hasta 2 años. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué dice la ley? Que por supuesto las partes tienen la voluntad de conversar o resolver y lo pueden llevar indudablemente al plazo que consideren. Lo que quiero que tengan en cuenta es lo de la tácita reconducción. Ay, hay preguntas. No te Seguimos. preocupes, que yo las estoy gestionando aquí, me las voy a poner en Word para tenerlas claras y que no se queden arriba y al final entonces respondes todas, ¿vale? Excelente. ¿Qué debe contener un contrato? Eso es lo más importante. La nueva ley nos obliga a suscribir un contrato. Por eso, esta bondad debemos aprovecharla y tener al menos en él aquellas menciones o recomendaciones que nos hace la propia ley. Generales de las partes, esto es sumamente importante. El domicilio del tribunal, el domicilio de la parte demandada es lo que va y el inmueble es lo que va a regir en el tribunal, primero para la competencia y segundo para la convocatoria. Por eso es tan importante que consignemos de manera clara dónde elegimos domicilio y cuáles son nuestras generales. Por supuesto, la dirección precisa del inmueble. Oigan una cosa, los inmuebles tienen una dirección y una designación catastral. Ustedes lo saben, lo dominan. En los títulos lo ven. Cuando hablamos de consignar con precisión la dirección y la precisión del inmueble, es tanto poner en qué lugar está el inmueble como la designación catastral a la que corresponde. Del mismo modo, tiene que hacerse una descripción detallada del inmueble, es decir, todo lo que contiene, como ustedes muy bien saben, la cantidad de habitaciones, la cantidad de baños, el metraje, el tipo de piso. He visto contratos de alquiler tan detallados que incluso mencionan la cantidad de grifería, el tipo de grifería y todas las amenidades que pueda tener el inmueble. Si tiene muebles dentro, si se trata de un alquiler amueblado, por supuesto, el inventario debe ser parte del contrato. Algo sumamente importante que debe consignarse en el contrato es el destino. Hay cientos de casos en los tribunales en los que se discute el uso del inmueble o en los que se busca la rescisión o término del contrato por el cambio en el uso del inmueble. Un inmueble que en principio se rentó única y exclusivamente como vivienda familiar, se modifica o se subcontrata como pensión o como local comercial. Si en el contrato
de antemano se consigna con claridad el uso del inmueble, no habrá contratiempos. Pero además es una exigencia de la ley actual. Otra exigencia de la ley es consignar el monto del alquiler, la fecha, lugar y forma de pago. Oigan bien, monto de alquiler, fecha, lugar y forma de pago. Yo me río y me disfruto esto porque estoy 100% segura que la mitad de los conflictos que actualmente tenemos en juzgados de paz por desalojo por falta de pago, que han prolongado de una forma indefinida la solución del conflicto legal, obedece a que no se sabe cuál era el alquiler, porque el inquilino dice un monto y el propietario dice otro. Y el conflicto se empantana justamente en el aporte probatorio para descubrir realmente cuál era el alquiler y definir cuál es el pago que corresponde. Si de antemano el contrato dice con precisión cuál es el monto, la fecha en que se tendrá que pagar, el lugar y la forma, indudablemente ya vamos mitigando los posibles conflictos judiciales. Hay algo muy importante que mencionar. Si la forma de pago será en efectivo, igualmente se debe consignar. Y como voy a explicar más adelante, el propietario tiene la obligación de entregar recibos. Del mismo modo, en el contrato se tiene que consignar el domicilio de elección de las partes. ¿Qué significa esto, domicilio de elección? Yo puedo vivir en Estados Unidos y contratar y utilizar incluso un apoderado y elegir domicilio en un lugar diferente a mi real domicilio. Por último, la fecha del contrato. Y de manera opcional puede mencionarse la elección de hacer uso de arbitraje. Esto a mí me encanta. ¿Qué ocurre con la ley? Y aquí vengo con otro desafío. Es una bondad de la ley que ahora tengamos que tener contratos. Pero un desafío es que la ley dice que los contratos, sácalo por favor, que los contratos que pueden incluir el arbitraje son solamente los contratos para alquiler de comercios o el alquiler para entidades sin fines de lucro. Sin embargo, hace un ratito les mencioné lo de la autonomía de la voluntad. Mi contratante y yo somos libres de convenir en un alquiler de vivienda, dice el Código Civil, que es una ley igualita que esta ley, de igual jerarquía. Y si yo quiero, como hasta ahora ha ocurrido, que cualquier conflicto que se suscite entre nosotros no vaya a tribunales, sino a arbitraje, también lo puedo consignar. Así que, evidentemente, se trata de una negación de la ley o de un mandato de la ley que no se corresponde con el ordenamiento jurídico dominicano. Otro desafío. ¿A qué se obliga el propietario? Pues a garantizar la titularidad. Esta me encanta. Muchísimo gracias. Mi esposo me trajo agua. Después de esa corrida que le di a esos dos perritos míos. Muchísimos conflictos en tribunales también se dan, se suscitan, porque quien alquila no siempre es el legítimo propietario ni tiene poder de parte del propietario. Con esta nueva ley viene a regularse esta situación y el que alquila está en la obligación de garantizar la titularidad y puede perfectamente en una due diligence el agente inmobiliario o el inquilino requerir del propietario el aporte probatorio de esa titularidad o el poder conferido para hacerlo. Y esto es sumamente importante. La Fiscalía del Distrito Nacional, donde una vez fui juez, estuve como juez, recibía muchas querellas de estafas por alquileres que no realmente se correspondían con la realidad. O sea, iban, le enseñaban la casa, le recibían los depósitos y al final nada. El propietario también se obliga a entregar recibos. Me encanta este mandato legal, porque con esto se aseguran, y vuelvo y digo, pueden perfectamente consignar en el contrato el mecanismo, tanto de comunicación, tanto de cómo van a recibir los pagos, cuál va a ser el medio de pago y cuál va a ser el mecanismo para dar la confirmación del pago, que perfectamente puede ser un correo devuelto o la entrega, la recepción manuscrita, que es algo del pasado, pero nada lo impide o utilizar una plataforma como WhatsApp, cualquier convenio entre partes, pero que deje prueba es suficiente para garantizar esta obligación. Este no les va a gustar,
aunque hace mucho que lo vienen implementando. Sabemos que en nuestro país se usaba mucho el famoso 2+1. Se hizo se volvió una ley por uso y costumbre, porque no había ley al respecto. Pero todo el mundo lo entendía, lo reconocía, hasta lo aceptaba. El famoso 2+1 que comprendía el pago de dos depósitos más un mes que era para el servicio del corredor del que daba el servicio, valga la repetición, de mostrarme el apartamento, la vivienda y demás. Y yo como inquilina, que anhelaba suscribir ese contrato, cubría con ese servicio. Y en pocas palabras tenía debajo un mes completito. La ley organizó este tema y después de amplias discusiones en el Congreso de la Nación, decidió otorgar o aplicar esa responsabilidad al propietario, quien, dueño de su propiedad, elige utilizar un servicio de corretaje para mostrar, exhibir, depurar su propiedad al ser dada en alquiler. Entonces ya el inquilino solamente paga los servicios que consume, igualito que la luz, igualito que el agua, igualito que la basura, igualito que todo. Lo que usted consume, eso es lo que usted paga. Igualmente, el propietario en la actualidad se obliga a cubrir en partes iguales los gastos legales con el inquilino. Se obliga a no perturbarlo y a registrar el contrato cuando desee dar oponibilidad. Yo quiero ser lo más transparente con ustedes y trasladarle las debilidades que yo he visto en la ley. Habrán escuchado por ahí que la ley dice que hay que registrar el contrato. La ley dice podrá registrar el contrato, que no es lo mismo. Los que son abogados saben perfectamente a lo que me refiero. El podrá no constituye una obligación. Podrá registrar el contrato para darle oponibilidad a terceros. Ahora bien, sobre ese depósito al que hemos estado haciendo referencia ahora, la ley también estableció un monto y dijo que nunca podía ser mayor a 2 meses cuando se trate de viviendas, un poco para proteger el tipo de alquiler al que nos estamos refiriendo, que va dirigido a la familia dominicana, a la protección de la familia, el núcleo principal según la norma constitucional, etcétera. También dijo la ley que ese depósito, y vuelvo con la palabra que quiero que retengan, podrá ser depositado. Así que quienes han dicho que tienen que depositarlo en el Banco Agrícola o en el Banco de Reservas, han añadido una expresión que el legislador, no sé si fue de manera como un subterfugio o de forma aviesa, colocó, podrá ser depositado en el Banco Agrícola o en el Banco de Reservas. La propia ley incluso refiere la posibilidad de que el propietario conserve esos depósitos, que no son, oigan bien, garantía del alquiler, son garantía de los daños, de los desperfectos, pero el alquiler, el inquilino siempre tiene que pagarlos. Ese eufemismo, esa premisa falsa de que con eso yo voy a vivir los últimos 2 meses porque ese lo depósito, eso hay que destronarlo, derrumbarlo y no existe. Sacarlo de la psiquis del dominicano. El depósito no es otra cosa que la garantía que tiene el propietario para poder cubrir los daños que a la salida del inquilino pueda advertir en la propiedad. Y por eso se entregan una vez se culmina el contrato de alquiler y se entrega a entera satisfacción la propiedad. En el caso de los alquileres de comercios y de entidades sin fines de lucro, ese depósito será establecido de común acuerdo. Puede ser de hasta un año. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo termina ese contrato? Puede terminar porque nos pusimos de acuerdo, dice la ley, porque llegó el término y lo denuncié. Si no lo denuncio, sabemos ya que aplica lo que se llama la tácita reconducción. También termina porque el inmueble se destruyó, porque hubo un caso fortuito, porque se incumplieron con los pagos o porque se utilizó para un fin ilícito. Y aquí vuelvo y hago el énfasis que mencioné hace un ratito.
como propietarios, y yo, el público que me acompaña esta noche y que me encanta y que agradezco que esperaran a los perritos, no sé si hay propietarios, si hay inquilinos, voy a hablar para todos los grupos. Como propietario, en atención a la ley 340-23, que es la ley de extinción de dominio, que es la ley que la República Dominicana asumió en su compromiso internacional por la lucha contra la criminalidad organizada. Oigan bien, propietarios, un propietario tiene que estar pendiente del uso que su inquilino dé a la propiedad. Porque si su inquilino dentro de su inmueble o local comercial que era para vender bebida alcohólica, pero en la parte de atrás tiene una trata de mujeres, un proxenetismo de infantiles, un prostíbulo con niñas, un laboratorio de sustancias controladas, un almacén de drogas, un almacén de armas, si su inmueble está siendo utilizado para un fin ilícito, puede el Estado Dominicano, a través de un proceso que se llama extinción de dominio, extinguir el dominio de esa propiedad en perjuicio de su propietario. Y su propietario tendría, naturalmente, que defenderse con un abogado como afectado al fin e invocar que desconocía en lo absoluto la actividad y que además hizo todo cuanto estuvo a su alcance como buen propietario para asegurarse que su inquilino no cometiera ese tipo de actuación. Por eso, recomendación de Rosanna a mis queridos nuevos amigos, en sus contratos, además del precio, además de la fecha, además del término, deben consignar cláusulas tendentes a asegurar que temas como el lavado de activos y la extinción de dominio no les pueda afectar como propietarios. Y además, una recomendación que yo hago también muy sana. Usted consiguió un inquilino maravilloso, le paga puntual, nadie le da querella. No se acueste en la idea, no se duerma con la idea de que ya ese contrato puede durar 5, 10, 15 años y nadie averigua, nadie pregunta, no nos vemos, nada más nos mandamos los vouchers por WhatsApp. No, lo correcto es que usted como propietario tenga un encuentro periódico con su inquilino a los fines de si el contrato va a continuar, retomar nuevamente las obligaciones, los acuerdos y aún sea para acordar que continúe, debe darse ese cuidado, porque usted no está alquilando un celular para que haga una llamada, usted está alquilando una propiedad en la que puede ocurrir muchísimas cosas. Y por último, hablemos ahora de las bondades que nos ofrece esta ley, porque no es solo que tenga que tener un contrato. La ley, desde mi punto de vista, tiene un desarrollo maravilloso en relación a la relación contractual. Es justa. Es justa porque mira desde la visión del propietario para protegerle, pero también desde la visión del inquilino. Limita los aumentos. Establece la posibilidad de que solamente hasta un 10% anual, que es algo que en el uso y costumbre también ya veníamos experimentando, pero era un uso y costumbre más no una normativa. Y como estábamos bajo el criterio de que la autonomía de la voluntad, ciertamente hubo muchos propietarios que abusaron del ejercicio de esa autonomía de la voluntad. En la ocasión, en la oportunidad que nos ocupa con esta nueva ley, esto no es así. Esta ley obliga a formalizar. Ya no existe el famoso contrato verbal. Ya no es que el acuerdo entre las partes vale ley aunque no esté por escrito. No. Debemos formalizar. Y ojo, la ley no ha dicho de una forma o de otra. Un contrato. Y ya estamos en una época en que existe firma digital, firma electrónica, que tenemos leyes, y les estoy hablando aquí a los agentes inmobiliarios de gran escala, los que ofrecen alquileres para temas de corporaciones internacionales, por ejemplo. También están procesos legales sumarios, con decirle que a los jueces se les obliga a fallar en un mes. Se habla de audiencias expeditas, con procedimientos sumamente rápidos, pero además esta ley me encantó, tiene lo que se llama la prohibición de prácticas discriminatorias. Es decir, no te voy a alquilar porque tú eres toquicha, o no te voy a alquilar porque tú eres gay, o no te voy a alquilar porque tú tienes esto.
Pero ojo, antes de que se adelanten con preguntas, y las quiero todas, pero ojo. Evidentemente existe una tensión entre el derecho de propiedad, bueno, pero yo no quiero perro en mi casa, ni quiero gato en mi casa, yo tengo ese derecho, porque yo pienso que los perros, evidentemente no estamos hablando ahí de una actividad, una práctica discriminatoria, y tendría que demostrarse en tribunales que ciertamente se ha dado una práctica discriminatoria en la publicidad de ese alquiler. Ahora bien, ¿qué sí me preocupa y lo veo como un desafío? El tema de que si hay una práctica discriminatoria, ese contrato de alquiler no se va a dar. Lo que realmente se va a perseguir entonces es, porque no va a haber un acuerdo entre partes, lo que se puede perseguir es quizás un daño y perjuicio o una acción por discriminación en contra de la persona y eso realmente no creo que llegue tanto a tribunales. Al fin de cuentas, el comercio da para ofrecer y seguir mirando hacia adelante. Y hago el relato sobre todo por lo que pasó con Toquicha, que publicó o hizo público que se sentía discriminada, que no le vendían ni le alquilaban en torres del país. Sobre la competencia legal, esta ley dispuso una diferencia. Cuando se trata de conflictos, ya sea por falta de pago o demás, la competencia es de los juzgados de paz cuando se trate de conflictos de alquileres para vivienda y cuando se trate de conflictos de alquileres para comercios o entidades sin fines de lucro, entonces es el juzgado de paz, perdón, el juzgado de primera instancia para asuntos civiles. Ambas acciones judiciales son susceptibles de apelación, ambas. Pero la apelación de los juzgados de paz es conocida por los juzgados de primera instancia y los de los juzgados de primera instancia por la Corte de Apelación. ¿Qué desafíos advierto? Ya los he estado comentando y qué bueno porque les voy a abrir el espacio a las preguntas. En primer lugar, el tema de definir los Airbnb, si aplican o no. Eso tendrá que ser resuelto por jurisprudencia o lo que se llama doctrina jurisprudencial, es decir, por las sentencias de los tribunales. Los primeros casos nos dirán si aplican o no. Desde mi punto de vista, en principio no y generan más empantanamiento y situaciones, incidentes y conflictos, llevarlo ante los tribunales. Yo esperaría que un valiente dé el primer paso y tomaría el pulso o el ritmo de los tribunales. Otro desafío que advierto es la famosa celeridad. Como juez de la República, dotada de un principio de integridad, debo decir que realmente los tribunales estamos copados. La propia ley, señores, dijo en su parte final, yo digo, ellos sabían, la tengo aquí, y quiero comentarles esto. Los legisladores sabían que lo que estaban diciendo está un poco divorciado de la realidad, porque los jueces no damos abasto. Nada más hay que pasar por Santo Domingo para darse cuenta de cómo hemos crecido verticalmente y eso con los mismos tribunales no puede tener el mismo tiempo de respuesta. Pero ¿qué ellos dijeron? Bueno, un transitorio. Dijeron que iban a reducir la mora. Oigan cómo. El Consejo del Poder Judicial adoptará el futuro, con carácter de urgencia en un plazo no mayor de 6 meses todas las medidas tendentes a disminuir la mora. Ese desafío es el que yo advierto es el mayor, que los tribunales seamos dotados realmente de las condiciones físicas, de los recursos humanos y también materiales para poder dar respuesta efectiva y según lo que ha mandado el legislador en esta ley. Ha sido un inmenso honor para mí estar con ustedes. Estoy abierta a todas sus preguntas. Reitero, la mayor bondad de esta ley es la obligación de formalizar, la precisión con la que se consignó en ella todos esos detalles que pueden generar disputas y lo más importante, que estamos frente a una ley que ha dispuesto la solución rápida y efectiva del tema. Recuerden, solamente para puntualizar o sintetizar al final, el corretaje queda a cargo del propietario, el plazo del contrato es de 1 año si es para vivienda y de hasta 2 años si es para comercio. Puede haber arbitraje en el tema de contratos de comercio y entidades sin fines de lucro y yo opino que también en el de vivienda.
Y los propietarios tienen que garantizar la legitimidad de su propiedad y del mismo modo generar recibos o descargos de lo que reciben por motivo del alquiler. Aquí para las preguntas, toda tuya, Anabel. Bueno, yo tengo como 27. Si alguien cree que su pregunta ya está respondida, por favor dígame, Anabel, puedes derogarla. Vamos a empezar por la primera. La ley entró en vigencia desde que fue promulgada. De inmediato. No tuvo vacation legis. Ah, vacation legis significa vacación legal, que por ejemplo han oído hablar del Código Penal Dominicano, el nuevo, que tiene una vacation legis de un año. Esta no, Ok, esta fue como todas las leyes dicen, una vez se promulgue y ya se promulgó, así que está en vigencia. ok. ¿Qué pasa con los contratos? Okay. Ah, perdóname, que yo dije la dos, pero esa no la escuchaste. Ok, Pero hay inmuebles turísticos que se alquilan a larga duración. ¿Qué pasará ahí? excelente, me encanta. La propia ley ha dicho que es una excepción si es turístico. Ahí no va a importar el plazo ni la larga duración. Esos, pero vuelvo y te digo, le digo, eso es un desafío que los tribunales vamos a tener que resolver, porque los abogados son expertos y me encanta, para eso estudiamos, en mostrar una versión de interpretación legislativa y otros otra versión. Como en todo, señores, miren, la partición entre los esposos, el tema del concubinato, todo ha tenido que ir siendo resuelto. Es más, los norteamericanos son expertos por eso. Los ingleses también se llaman el derecho de la costumbre y la costumbre va siendo ley. Nosotros no. Nosotros tenemos leyes escritas, pero los jueces le damos vida. Así que en principio, por la excepción que yo leí, yo debo decir que no, pero indudablemente puede darse en el futuro que en tribunales se discuta eso que acabas de decir, que se trata de un tema turístico, pero que fue de larga duración. ¿Seguimos? Seguimos. ¿Qué pasa con los contratos que ya estaban en curso al momento de promulgación de la ley? Excelente pregunta. La ley habló o versó o se preocupó por los procesos en curso, pero también refirió con relación a los contratos en curso. Mírenlo aquí donde lo dice. Artículo 53. Ah, no, no, no. Ahí habla de los procesos en curso. Pero ¿qué ocurre con los contratos en curso? Sencillo. Si se culmina por alguna situación, ya sea de falta de pago o porque llegó el término y lo denuncié, el procedimiento legal a aplicar es el vigente, porque existe en derecho lo que se llama que las normas procesales son de aplicación directa e inmediata. O sea, yo no puedo utilizar una ley del pasado para una demanda actual. Entonces, yo tengo mi contrato vigente en curso, pero mañana quiero discutir el término en tribunales, la ley actual. Wow, interesantísimo. Yes. Yo te recomiendo que tus respuestas sean un poco cortas porque vamos Ah, como por perfecto. 35. Es que tú lo dijiste que Discúlpame. me apasiono, pero puntual, vamos. Yo sé que a la joven le gusta lo que hace. Y Y ya como le respiré después explique, que esos perritos, yo corrí la casa entera atrás de ellos. Cuéntenme. ok, tengo un caso de una solicitud de desalojo desde mayo por rescisión de contrato y todavía no han dado el fallo. ¿Esta ley me podrá servir para agilizar mi solicitud? Yo creo Claro que lo que sí. respondiste en la Claro que anterior, ¿no? sí, Dabeiba, Isabel, tocaya mía. Te aconsejo que vayas y presentes una solicitud de agilización del fallo. Ok, ¿dónde se registra, a qué se refiere en palabras coloquiales la tácita reconducción? Ok. La renovación automática, la prórroga de inmediato sin tener que expresarlo. Por ejemplo, si yo hice un contrato hoy, que estamos en octubre 9 y lo puse a un año, y el día 8 de octubre yo no le he dicho nada a mi inquilino, nada, no lo he llamado, no lo he escrito, no le he mandado un acto de alguacil, ni una carta, ni un WhatsApp, el contrato va a renovarse automáticamente un año de nuevo. Y me Y ese, con- embromé, porque no puedo ir en noviembre, en diciembre a decirle, mira, dame mi casa. No, hermano, la regla de nosotros es un año y usted no me dijo nada, se renovó. ok, o sea que eso responde a la siguiente pregunta que dice, si pasa el plazo de un año, ¿debo de esperar
el otro año para pedir la Sí, propiedad. y yo Ay, iba a sí, decir sí, así mismo, y yo iba a decir una recomendación que esa pregunta me permite hacerlo. No la quise para no usar tiempo. Mira, si ustedes tienen una demanda en tribunales y de en desalojo, ¿verdad? Porque lo quiere tu vivienda. Y la parte se defiende diciendo, este contrato está vigente porque tú no lo denunciaste. Yo les recomiendo que denuncien de inmediato para que el siguiente se termine, porque la gente se olvida y como está en tribunales cree, pero va a seguir renovándose hasta tanto haya sentencia, ¿eh? wow, Me di a entender. No lo renovaste, pasó el plazo, te tuviste que quedar coloquialmente ahí guaineándote otro año más. Aunque estés peleando en tribunales, notifícale denúnciale el término del siguiente que viene, porque a ti te puede agarrar ese año peleando en tribunales y él te va a decir, no, pero se volvió a renovar. wow. Ok, en el caso del alquiler de vivienda, ¿se puede hacer un contrato por 6 meses? En un contrato de un año, si el inquilino no puede continuar y completar el año del contrato, ¿hay alguna cláusula con fecha tope en la cual se pueda detener el contrato y le sean devueltos los depósitos? ¿Cómo? No entendí. ¿Cómo así? Si yo hago un contrato de 6 meses o de un año, pero antes de eso el inquilino no puede pagar, que si puedo establecerlo. Sí, claro, el contrato usted puede establecer todo lo que usted quiera. Era eso. La Buenas persona, noches. Cuénteme, Sí, cuénteme. estoy aquí, perdóname Anabel. si no lo leí bien. Ah, chévere, Sí, está Cintia, bien. cuenta. Quizás no me expresé bien. Mira, por ejemplo, lo voy a hacer rapidito porque estamos rápido. No Una importa, persona yo con tengo tiempo, ¿eh? ok, una persona con un contrato de un año. Vamos a Sí. suponer que cumplió unos 6 meses, tiene 6, 7 meses pagando fielmente su renta, pero resulta que, no sé, tiene un problema financiero, tiene Ah, de una algo. vez. Entonces, ¿puede el inquilino hablar con el propietario y este contrato puede culminarse De sin inmediato. que afecte de manera, tú sabes, al inquilino? O sea, que el propietario le devuelve sus depósitos en caso Claro, de que todo esté sí, correcto con la vivienda. así mismo, porque recuerden lo que les dije, el mutuo acuerdo es una causa de término del contrato. Yo a los 6 meses no te puedo seguir pagando, te entrego tu propiedad, tú me entregas mi depósito. Los Aunque depósitos no esté son, escrito. no importa, pero yo, mutuo Ok, acuerdo, la ley dice mutuo acuerdo. Si yo a sí. los 3 meses ya mira, me llegó un contrato para irme a España a trabajar, toma tu propiedad, yo lo que te la tengo que Ujú, entregar en buenas condiciones. Me ujú, imagino que tu pregunta viene porque hay cláusulas en algunos contratos que los propietarios colocan lo que se llama una cláusula penal y dicen, si terminamos el contrato antes del año, te tienes una penalidad. Si tú exacto. firmaste eso, ahí sí. ¿Eh? Porque Ok, si ok. firmaste una penalidad, o sea, ese Ajá, inquilino, ese propietario hizo un gasto para adecuar ese apartamento, pagó un corretaje para ti y se va, quiere tranquilidad y te lo alquiló un año y tú a los 3 meses le entregas. Bueno, pero si tú a los 3 meses le entregaste, el propietario, si sí. lo colocó en el contrato, te puede penalizar. Lo mismo que Mm, ocurre con los certificados financieros de los bancos. Te ponen un ujú, certificado a un año y lo retiras 6 meses, hay una penalidad. Pero tiene que ujú. estar en el contrato. Si no está, no. Ok, gracias. A usted, muy amable. ¿Cuántos depósitos dice la ley que se debe pagar al propietario? Dos, en caso de viviendas. Y más, o lo que acuerden las partes en caso de comercios. Ok, esta quizás tenga que ayudarme la persona que lo hizo. ¿Cómo se puede hacer para que los inquilinos vivos se vivan el depósito a pesar de que se pone en el contrato? Que no lo vivan, será. Yo copié y pegué. ¿Quién hizo Ok. la pregunta? ¿Puede abrir su micrófono Que sin no problema? vivan. ¿Cómo se puede hacer? Notificándole, demandándole, mandándole acto al alguacil, llamándolo. Buenas Sí, noches, Úrsula ade- Rivero acá. Sí, es Úrsula. adelante. que siempre se pone, Rosana, en el contrato, ¿verdad? La fecha en que ingresan a los apartamentos y la fecha en que sale. Yo lo hago, Ok, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que faltando un mes para que esta persona se vaya, ellos dejan de pagar automáticamente sin pensar sí, que es depósito. El depósito es en pro a cómo esté el apartamento. exacto. No es para vivirlo.
Entonces pongo los inquilinos vivos porque son muy vivos. Ah, Y ya ento- entendí. Ah, entonces, lo siento. A esta hora ya el Los cerebro no me inquilinos da. vivos, sí, eso es una mala práctica en nuestro país, se utiliza muchísimo. ¿cómo se Que puede sancionar eso en un contrato? ¿Cómo puede quedar eso o cambiarlo? Porque es una... poniendo intereses moratorios. Si y llegado el plazo de pago, por ejemplo, el 30 y se le da una gracia hasta el 5, o sea, a partir del día 5 no se realiza el pago, se tendrá una penalidad de tanto por mora, igualito que los bancos. Y esa yo lo mora, tengo. Después del quinto día ok, empieza una mora del 10%. bueno, pues ahí tú compensas. Si él quiere con viveza, como dice, vivo, utilizar el depósito, ¿no? Va a haber un monto que se va a ir generando y que tú puedes perseguir en cobro, que es el interés moratorio o la mora por el Perfecto, pago. perfecto. Gracias. A usted. Ok. Para la renovación de los contratos vencidos, debemos indicar la revocación del contrato anterior en lo concerniente a aquellas cláusulas eliminadas de la nueva ley. ¿Esto era un Puede ser, comentario o una puede pregunta? ser un adendum o adenda, como se diga. Puede ser una adenda del de la continuidad. Si va a haber una modificación, pues sencillamente hacerse una cláusula extra y ya, señalando cuáles se están abandonando y cuáles se están incluyendo. Y miren, Ujú. señores, hay que abandonar la idea de estos contratos súper elaborados y con muchas palabras. Yo quiero que ustedes vean los contratos de los gringos, una hojita. Vamos a hacer contratos sencillos, Ay, sí, todo sencillitos. resumido. Eso vamos, como nación, tenemos que ir caminando hacia eso. Pero que Seguimos. exprese todo lo que se supone que Claro, pero se no tiene que decir. pelea, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a las formalidades napoleónicas, de los contratos de Napoleón, que eran el ciudadano, el inquilino de ahora en adelante se expresa, no. El inquilino no podrá pasar del día 5, punto. El inquilino tiene que pagar puntual, punto. O sea, es expresarse en un lenguaje coloquial y claro, de tal manera, eso incluso es una práctica que estamos acuñando los tribunales. Imagínense si en los contratos pueden hacerlo. Y Bueno, brevedad. O sea, no porque el párrafo sea más largo es más formal, es lo que tú Al quieres decir. contrario, tenemos demanda bueno, e interpretación de contrato cuando son tan Ay, Dios mío, largos así. qué fuerte. un permiso. Úrsula Rivera aquí otra vez. Ok. ¿Cabe la Úrsula, posibilidad de que nos puedas hacer un prospecto de ese contrato? uf. Bueno, Tengo 35 preguntas, Úrsula, ¿viste? vamos a ver, no creo que quepa mucho, no, Úrsula. Yo tengo 3 perros y 3 hijos. Qué bueno que dije que tenía 3 perros porque ellos salieron. Bueno, Rosana, quizás si se anotan en el taller que tenemos al final de este mes, el lavado Cierto. de activos, a lo mejor Ah, ahí sí, podamos ver la cosa con un poco más de tranquilidad. es Mientras verdad. sigo, porque yo creo que ya son como 40. Creo que esto era un comentario. Los inquilinos siempre transfieren comprobante, este comprobante de transferencia puede ser su recibo, comentó Ex- alguien. ¿Puede excelente. ser o no? Sí. Eh, ¿Qué? mira qué Sí. pasa, mira qué pasa. El acto de depósito o transferencia, yo soy que coloco el destino. Y yo también lo mando. Yo prefiero que me den mi recibo, aunque Más claridad. sea un correo para atrás recibido. Ok. ¿Qué es el arbitraje? Ok, el arbitraje es la oportunidad que se tiene de ir ante árbitros que no son jueces, que no dictan sentencias, sino laudos, para dirimir en una única instancia y sin tanta burocracia ni tanta solemnidad como los tribunales. En nuestro país se encarga de eso la Cámara de Comercio y Producción y tiene jueces destinados árbitros, perdón, destinados para eso. Los árbitros son tres, reciben la demanda y la defensa que ejerce la otra parte y emiten una decisión al final. Es como si yo dijera la ley aplicada por la ciudadanía. Pero para eso yo tengo que con mi contratante estar de acuerdo en no ir a tribunales, sino que un árbitro lo decida, un tercero, un ajeno al conflicto. Ok. Muchos procesos grandes, señores,
compañías internacionales se resuelven en arbitraje. Muchos temas de derecho deportivo también se resuelven en arbitraje y así sucesivamente. Pero hay que pagar y hay que consignar en el contrato que se va a usar esa modalidad. O sea, Seguimos. tiene que ponerse en el contrato previamente. Claro, y yo les aconsejo que no solo ponerse en el contrato, sino asesorarse con la Cámara de Comercio y Producción cuál es el requisito que ellos exigen para que el arbitraje sea válido. Para entonces esos requisitos incluirlo en ese contrato. Ok. Muy bien. ¿Y qué Gracias. ¿Y qué pasa con esos alquileres amueblados, que esos dos depósitos por daños no representa casi nada en comparación con lo que hay dentro, o sea, con los muebles? Usted tiene abiertos los tribunales de la República para demandar en daños y perjuicios por todo daño irreparable que haya sido ocasionado por otra persona a su propiedad. Y también en los tribunales civiles para cualquier tipo de demanda, porque puede ser que lo sustraigan, no solo que lo destruyan. Ok. Y puede ¿Quién? también consignar cláusulas penales, como ya dije, en el contrato, protegiendo el mobiliario. Súper. ¿Quién manejará esos depósitos en el banco en caso de algún conflicto entre las partes y quién deberá depositarlos y retirarlo? Los deposita el propietario, que es quien los recibe, y puede consignar, debe consignar en el banco, si va a hacer elección de esa modalidad, banco agrícola o banco de reservas, que es a esos fines, y después podrá autorizar a la entidad bancaria a devolvérselos a la persona inquilina cuando ya haya culminado el contrato y se haya Ok. recibido. Una cosa que no dije, qué bueno que me acordé. La ley dice que el propietario podrá probar, creo que utiliza la expresión libertad probatoria, los daños. Así que tan pronto, yo aconsejo hacer videos o captación, ilustración fotográfica al momento y a la recepción, al momento de entregarlo y a la recepción. Y eso naturalmente servirá para llevar a tribunales. Ahí viene otro desafío, la veracidad de de esa captación, porque sabemos que ahora con inteligencia artificial podemos hacer muchísimas cosas. Y evidentemente me surge entonces la idea de que, igual que en otros casos, tendremos que auxiliarnos del DICAT para fines de autenticación. Pero eso es un desafío. Seguimos. No quiero seguir hablando para que contestemos varias más. Y si el propietario no puede perturbar al inquilino, ¿cómo el propietario pudiera saber si el inquilino está haciendo algo que no debe de hacer? Excelentísima pregunta. Yo fui a Colombia hace 2 años a un curso de extinción de dominio y algo que un fiscal explicó de un caso en particular me dio esa respuesta que él busca. Siempre o va a recibir una queja de parte del consorcio de propietarios, si es un condominio, o de una junta de vecinos, o va a generar alguna situación que un observador razonable tomará como alerta o red flag, alerta roja. Entonces, evidentemente, la autoridad va a tener que demostrar la ausencia de buena fe del propietario afectado por el proceso de extinción, pero si logra demostrar, vuelvo y pongo el ejemplo, que como pasó en Colombia, que el consorcio de Fue propietarios Rosana. le llamó, le mandó mire, su inquilino recibe mujeres todos los menores de edad los domingos. ¿Qué ha pasado, eh? Creo que alguien aquí sabe que sí, que es verdad lo que estoy diciendo. Se quejan. Se queja la Junta de Vecinos, se queja el consorcio de propietarios. Pasó, ustedes vieron el caso Catleya, la propietaria, que era una señora colombiana, llegó, ay, mi local, pero de ahí de ese local sacaron muchísimas mujeres, que todos en el entorno sabían que entraban y salían y recibían y demás. En los tribunales, ¿qué se va a dirimir eso? Ok. Si yo alquilo por un año y queremos renovar, ¿puedo entrar a inspeccionar la propiedad? Usted tiene todo ese derecho, pero se lo tiene que denunciar previamente. O sea, o lo consigna en el contrato con antelación diciéndole, este contrato podrá renovarse
se permita que el propietario haga una inspección con un tercero o él mismo. Si el inquilino lo firmó, no puede negarse, ni puede alegar que hay una perturbación. Vamos a tener que dar un curso de contrato. Hablan Podemos, ahora del uno fue buena idea esa de hacer un contrato, fue buena. como un contrato base, porque por lo Sí, pero menos que lo que pasa es que yo soy juez. Como juez no puedo, pero y si no, ay, y si dejo claro. de ser juez mañana, hago uno y lo vendo. Me parece buena idea. Ujú. Ok, hablan ¿Qué? ahora del uno más uno a pesar de que la propiedad está amueblada. El uno más uno. El uno es el del beneficio del corredor. Entiendo yo. Queda a cargo del propietario. Si yo contrato un servicio de una persona, por ejemplo, si yo contrato un chofer para que me lleve los hijos al colegio, yo lo tengo que pagar. Si yo contrato un servicio para que limpie mi casa, yo lo tengo que pagar. Si yo contrato un profesional, agente inmobiliario, corredor de bienes raíces, para que ofrezca mi propiedad a la publicite, la muestre, yo pago ese servicio. Yo, no mi inquilino. Y ojo, ay, qué bueno que me acordé. Para que tengan esto en cuenta, ¿eh? La publicidad hace presumir poder dado o mandato de parte del propietario e incurre en responsabilidad el que la publique sin tener el mandato expreso del dueño de la propiedad. O sea que usted tiene que tener algo firmado de que usted puede publicitar esa Así propiedad. mismo. Y además de firmado, Un acuerdo de administración. una debida diligencia, ¿eh? Porque no es que el dueño me diga, yo soy el dueño, mira la llave, yo te entro. Tú puedes tener la llave porque el dueño está en Estados Unidos preso, como ha pasado. Miren, Anabel dijo algo y yo le agradezco que ella lo dijera, porque dando el webinar me vino a la mente, es 100% real. Nada, la ley está ahí, ustedes la leen, es desde la vivencia que uno habla. Eso que yo estoy contando, todos son casos reales, todos. O sea que es como mi hijo que está en hospitales ahora, yo he visto procesos en tribunales donde el dueño no sabía que eso estaba alquilado. Wow. Para nada, él estaba preso en Estados Unidos o el otro se murió, era un español y se murió y los hijos no sabían que tenía esa propiedad aquí. Y siempre hay, como dijo, creo que fue Úrsula, siempre hay vivos. Ah, no, espérate, pero vamos a alquilarlo mientras la chava viene, mientras se resuelve de que si el español tenía familia, vamos a alquilar esa propiedad. Qué Una fuerte. pregunta. Las preguntas hay que ponerlas en el chat, mi gente. Vamos a respetar un poco y discúlpeme que es que tengo varias y me sabe mal No, por lo que las han hecho, Es de ¿vale? eso hay mismo. 55. Era de Sí. eso mismo que ella había dicho. Sofía, yo te tengo por aquí, yo creo, con una preguntita. Ok, ese aumento de un 10% también aplica a los comercios. No, en el comercio puede variar. Lo voy a confirmar, pero hay un trato diferente para vivienda y comercio. Porque incluso fíjense lo que dije del comercio, que el depósito no se tiene que limitar a dos. Pero lo Ah, voy ok, confirmando en lo que me vas haciendo otra pregunta. vale. Esa parte de la discriminación no entra en conflicto con el derecho de propiedad. Y si hay Mira lo que personas, dicen, mira lo que dicen. No, esto es para los depósitos. ajá, Fue lo que ya dije. Lo del aumento lo busco ahorita. ¿Cuál es la pregunta? ok. Esa parte, me imagino que se refiere a cuando mencionaste lo de Toquilla. Esa parte de la discriminación no entra en conflicto con el derecho de propiedad. Y si hay Totalmente. personas, y si hay, perdóname, que era una Ujú. pregunta un chin larga. Y si hay personas o razas que destruyen las propiedades y yo como dueño no quiero alquilarlo, ¿qué pasa ahí? Es un sesgo decir que hay razas que destruyen la propiedad. Ahí sí hay una discriminación. No hay saber Ok, científico que diga eso. Todos sabemos que ella se refiere al haitiano, pero eso es un clamor popular que viene de la experiencia de vida. No voy a decir que no tiene fundamento, lo tiene, pero no hay validación científica de eso. ok. Porque también, por ejemplo, Está, los chinos dicen que los chinos destruyen. ok. Bueno, no creo que nadie entre como en ese conflicto de ir a tribunales. Yo entiendo que lo normal es que, bueno, está bien, si usted no me quiere alquilar, voy a buscar un siguiente Sea, propietario. yo le decía a ustedes que eso no va a llegar a tribunales. ¿Por qué? Porque miren, si yo fuera la propietaria y no quiero un haitiano, no quiero un chino, o no quiero un venezolano, o no quiero cualquier raza,
O no quiero a Toquilla. yo lo que no quiero toquicha, yo lo que no lo puedo es publicar, pero yo lo depuro y le digo, mire, no pasó la depuración, o número dos, tengo uno que ya, imagínense, ¿cómo puede probar el inquilino que yo no se lo quise alquilar porque es español? Salvo que yo expresamente lo publique. Pues entonces ya eso no se puede dar, y que pareja sin hijos, tal cosa, yo les recomiendo que no lo hagan. Ok, el tema de que hay propietarios que no quieren niños, otras mascotas y otros por nacionalidad, entiendo que aplica la misma respuesta. Eh, Lo de perros y gatos o animales, bueno, si el edificio no tiene en el régimen de condominio la prohibición, entonces sería que usted no quiere. Y evidentemente, si no lo quiere, lo tiene que consignar en el contrato. Ya con el tema de los animales pudiera discutirse si realmente es discriminatorio porque no afecta a la persona en sí. súper. Seguimos. Ujú. ¿Qué pasará con el mes por adelantado? Puede darse perfectamente. Eso es un acuerdo interpartes. Ok. Para una vivienda y para un comercio, ¿cuál es el tiempo exacto para cada uno de darle para que un inquilino desocupe la vivienda? ¿Qué tiempo para ¡Ey, me cada uno? ¿Cuál encanta esa sería? pregunta! Y después, espera, ¿qué tiempo para cada uno? ¿Cuál sería? O sea, ¿cuál sería el tiempo para cada uno después de haberle enviado una notificación mediante alguacil o notificación de una carta que dice qué dice la nueva ley sobre eso? Ok. Miren, yo por adelantarme entendí la pregunta en un sentido y la voy a contestar en los dos sentidos. Ok. Primero, antes, aunque no estaba en la ley, los tribunales entendían que la tácita reconducción tenía que ser, la denuncia del término tenía que hacerse con un plazo razonable. La ley no dijo cuándo hacer la tácita, la denuncia del término, no lo dijo. Por eso, en el ejemplo que yo puse hace un ratito, si lo recuerdan, yo dije, si yo hago un contrato hoy, 9 de octubre, y denuncio el término el 8 de octubre, es decir, faltando horas para que llegue el día del año, es tan válido. Entonces, como la ley no dice cuándo hay que denunciar, yo interpreto como juzgadora y como abogada que si lo hago el día antes está perfecto. Es como una tarea que usted tiene que mandar el día 12 de mayo a las 11 de la noche. Si usted la manda el 12 de mayo a las 10:50, la está mandando en tiempo hábil. La segunda parte de la pregunta es qué tiempo darle para la entrega del inmueble. Bueno, ahí tampoco la ley dijo, pero evidentemente debe otorgarle un plazo razonable porque nadie puede salir corriendo de una vivienda. Se trata de la vivienda, ¿verdad? Del espacio donde tengo un negocio o donde vivo. Entonces hay que darle un plazo razonable, que pudiera ser con consideración del propietario 2 meses, 3 meses. Si no le entrega la vivienda en el plazo y si usted quiere su vivienda al término del año, notifíquele 3 meses antes para que se le entregue el día del año. Si no se le entrega, tiene que apoderar tribunales para la demanda en desalojo por término del contrato, probando que le denunció, ¿eh? Probándoselo. No con una llamadita, no, escrito. Ok. Siguen llegando la pregunta, Anabel. No, no, pero esto está buenísimo. Yo sabía que este webinar iba a ser muy bueno, aunque ya se han hecho varios eventos sobre el tema, Mar, pero yo mira, creo que es Anabel, pero diferente. Ah, yo puedo ir contestando rapidito algunas. Mar dice que dónde se suscriben los contratos. Usted en su oficina, en su casa, en un abogado que le asista, ¿y dónde lo registran? Yo creo que quizás fue un poco en más la sencillo. Conservaduría de Hipotecas del Ayuntamiento, de la localidad donde esté el inmueble. Se llama Conservaduría de Hipoteca del Ayuntamiento de la localidad donde esté el inmueble. Ok. Esas propiedades que piden comprobantes fiscales, hay empresas que cobran 18% y tengo entendido que las viviendas están exentas de pago. No soy experta en impuestos. Si le digo eso, puedo estar faltando a la verdad, Ok, queriendo entrar en todas las esferas. ok. Según había Eso escuchado, es un webinar bueno, pero claro que sí, que el alquiler puede exigirse comprobante fiscal.
Ok, yo creo que... Ok, los 5 días de gracia los inquilinos lo aprovechan y lo toman de costumbre. Quisiera saber más sobre eso y lo que dice la ley que se puede cobrar un 5% del pago vencido, pero quiero saber qué dice sobre eso. Ok, la ley no dice nada al respecto, pero nosotros partimos de lo que se llama en derecho el principio de la autonomía de la voluntad, es decir, los contratantes que son capaces porque son mayores de edad, porque no tienen ninguna condición cognitiva que les haya impedido contratar, pueden contratar libremente según que todo lo que no viole el orden público. Ahora bien, la ley no dispone en lo del interés moratorio cuánto. Sin embargo, todo contrato puede ser sometido al escrutinio o tutela judicial para ver cláusulas abusivas. Una cláusula que contenga un interés que supere por creces el tope del aumento anual que ha colocado la ley, que es un 10%, evidentemente puede ser considerada abusiva y eliminada por un tribunal. Así que yo aconsejo colocar cláusulas razonables. Por ejemplo, un 1%, un 2%, pero ya un 5% diario, que cuando se hace el cálculo termina siendo casi el valor del inmueble, no es un riesgo que yo no recomiendo correr. Ok. Chévere. Elisania, después que yo haga esta pregunta, puedes abrir tu micrófono. La ley habla de un periodo de un año o más. ¿Qué pasa con las rentas que a veces se solicitan por 6 meses? Ejemplo, para un dominicano que vive 6 meses aquí y 6 meses fuera. Por adelantado, es posible. Siempre que el acuerdo interpartes no viole la ley, es todo posible. Todo. Es más, usted puede cobrar el año por adelantado. Si el inquilino viene y le dice, mira, yo quiero tu casa, te voy a pagar un año, míralo aquí. No, venga, suscribamos el contrato ahora mismo. De una vez. Elisania, Una pregunta, Anabel, pero no era que si paga el año por adelantado, que si se puede la renta, según la ley dice que es de un año o más el contrato, pero si no dice que quiere un año, sino dice que quiere rentarlo por 6 meses. Hay clientes que a veces quieren rentar solo por 6 meses porque el resto del tiempo viven en otro país. Lo O puede sea, hacer, lo puede ok, hacer. la ley lo cubre. Sí, sí, internet sí, está terrible. perfectamente. Perfecto, ok. Buenas Perdonen que noches, mi internet está magistrado. medio mal. Buenas noches, magistrada. ¿Cómo se siente? Hola, bien. Me conoce de allá del Poder Judicial, parece. Ay, claro. Un beso. Igual. Maggi, Ujú. voy a hacer una breve motivación, muy breve, porque estamos rápido, pero que Ok, debo hacerla para poder hacerle la pregunta. perfecto. Aquí no se ha hablado, por ejemplo, hay clientes de empresarios y locales ya como Zona Franca y esos grandes clientes que hacen regularmente extranjeros o societarios o un grupo societario, hacen rentas o a largo plazo, a corto plazo, 6 meses, un año, 2 años, un año, que dejan de pagar la renta por una u otra razón, situaciones financieras con las empresas o demás, Mm. dejan de pagar y acumulan deudas exorbitantes. Dígase, vamos a decir, 10 millones, 9 millones, 8 millones, aunque sea una deuda alta o deuda baja. Vamos a ponerlo en esa comparación. Ok. ¿En qué nos apoyó la ley en este sentido? O si se quedó en el desafío de los tribunales. Gracias, magistrada. Pero por la falta de pago, Así es, honorable. en procesos expeditos, ya se consideró la demanda en desalojo por falta de pago un proceso sumario, que incluso, oigan hasta dónde llegó el legislador, que yo no estoy a favor de eso. Yo soy presidenta de la Asociación de Jueces y cuando lo vi, lo primero que hice fue ponerlo en carpeta. A la denuncia al consejo, al juez que tarda, que retrasa el fallo. La voluntad de esta ley, miren, así mismo como por ejemplo para temas de habeas corpus, para temas de niños o niñas, para temas de muchísimos temas que los legisladores han dispuesto plazos breves y respuestas rápidas, se ha concebido esta ley para que el tribunal resuelva cualquier conflicto en un plazo razonable. Mírenlo aquí, lo de los jueces. No lo tengo a mano porque me da grima.
pero la respuesta de los tribunales sometido a plazo, con garantías de que incluso, vuelvo y repito, hasta se puede denunciar al juez que ha retrasado el fallo. Sí, honorable. Mi pregunta va enfocada en lo siguiente. Usted sabe que muchas veces los inquilinos tienen una demanda en desalojo y simplemente le notificamos una sentencia de desalojo y el inquilino se va. Pero hay una deuda y hay un compromiso económico que queda en un limbo jurídico porque simplemente se desaparece, no hay un bien donde tú puedas perseguir esa deuda económica. En este caso, con estos, en este hueco que estamos sufriendo ahora mismo y la República Dominicana sufre mucho de eso, muchos propietarios sufren de esa situación, que simplemente rentan una propiedad por un año y el inquilino se le muda ya cuando sabe, dura 2 años, dura el proceso 2 años, un año, o simplemente el retraso por el que te estoy solicitando un desahucio porque tienes un año que no me paga. Entonces, esa deuda, ¿hay alguna protección que la ley amparó en esta nueva promulgación o esto quedó entre los desafíos? Mira qué pasa, Lisania. La ley no puede versar sobre todas las relaciones entre comerciales, entre personas. A eso lo que la ley le establece son, y no solo la ley 8525, sino también el Código Civil y otras leyes, son garantías o figuras para tú poder prever ese tipo de situaciones y frenarlas. Por ejemplo, hay un embargo que está en el Código Civil Dominicano que se llama el embargo de ajuar de bienes de inmuebles alquilados, que perfectamente si tienes esa situación, número uno, perdón, me voy más atrás. Número uno, has debido hacer una debida diligencia sobre la capacidad económica y consignar mecanismos de garantía como el fiador y haber hecho una due diligence o debida diligencia razonable y bien extensa, ampliada, para poder alquilarle a un extranjero una propiedad en una suma considerable. Una Sí, propiedad en una... me estoy oyendo. Si llegado el momento se incumple el pago, entonces tú tienes que acudir a todas las posibilidades y mecanismos y figuras que te dan la ley, como acabo de decirte, por ejemplo, el embargo de ajuares. Te cuento que yo misma, cuando comencé a ser juez, cuando me fui a la escuela a estudiar, alquilamos un apartamento pequeño, mi esposo y yo, y mi esposo nunca me dijo, para no perturbarme, porque estaba en la escuela de la judicatura, que la inquilina nunca pagó. Tan pronto me lo dijo al otro día. Llamé a un alguacil para hacerle un embargo de ajuares y delante de todos los vecinos se le embargó, se consignó todo lo que en la casa había. La televisión, la esto, aquello, para que eso fuera la garantía. Entonces, utilicen los mecanismos previos a llegar a tener que esperar una sentencia, que los hay. Muchísimas gracias, Chévere, honorable. a tu orden. Un abrazo. Si nos vemos en tribunales, salúdame. Seguimos. A ver, ¿qué pasa si el inquilino firmó el contrato? Por lo general se hace por un año y el inquilino cancela antes de tiempo. Si se va antes de tiempo y no pusiste o no colocaste en el contrato una cláusula de penalidad, no le puedes cobrar. Wow. Como, Rosana, como vamos a continuar con las preguntas, porque gracias a Dios tú estás disponible, pero antes, como ya hay algunos desconectándose, queremos invitar para el taller de Claro. lavado de activo, prevención de lavado de activo y financiamiento del terrorismo que tendremos a fin Súper de mes. interesante. Vamos a hacer ese taller con todos los mecanismos de prevención de riesgo, con cómo hay que hacer, conoce tu cliente, por qué es que hay que prevenir lavado de activos, cómo me afecta a mí en el renglón propiedad inmobiliaria, etcétera, etcétera. Los desarrollos inmobiliarios. Ya estamos inscritos por ahí. Así me gusta. Súper. Esto era un comercial. Ahora continuamos. Eso es por si acaso, porque hay algunos que ya se me estaban yendo. A ver, si no es obligatorio depositar los depósitos, pero también dice la ley que se debe pagar los intereses ganados al final del tiempo. Entonces, se Pero obliga a pagar los los intereses son lo de intereses, la cuenta, lo de una cuenta de ahorro, chiquititos. o sea que no es la gran cosa. Ok. No especifica la ley en qué moneda se debe manejar, si es en pesos o en dólares, porque ahora ningún propietario quiere rentar en pesos. En ambas. Vamos a aplicar ahí, me encanta esa pregunta. Y la respuesta rapidita que les doy es, apliquemos lo que dice la Constitución. Lo que no está prohibido está permitido.
Y hace tiempo que el criterio de los tribunales de que aquí tenía que cursar nada más la moneda nacional, eso desapareció. Y ustedes ven que todos los contratos, la mayoría de contratos en este país versan en moneda extranjera. Hmm. A ver, voy a hacer una más fácil y luego vuelvo a aquella. Pregunta, Es si muy una difícil. persona, no, es que tiene como Ah, varias preguntas, ok. o creo que el señor Melo fue, a lo mejor usted puede abrir el micrófono después de esta pregunta, señor Melo. Voy a hacer la de Beatriz, que dice, si una persona llama a la inmobiliaria solicitando le ayudemos a conseguir una renta, entonces esa persona es la que debe pagar la comisión al asesor y no un propietario que nos ha dado autorización para promocionar su propiedad. No, porque el que le dio el servicio, que es como yo que vaya a un supermercado y quiero un producto, bien, yo lo compro. Yo pago por el producto, pero no pago por lo anterior al producto, ni por el contrato que se dio entre el proveedor del producto y el supermercado para que el producto estuviera ahí. Es como ir a un Ok, supermercado a buscar un producto. Yo voy donde un agente inmobiliario a buscar una, que ellos son los que tienen propiedades. Y tienen propiedades porque le compraron a su vez o contrataron con los que tienen propiedades. Pero ok, independientemente del análisis que usted y yo podamos hacer, ya la ley dispuso quién paga el corretaje. Y el mandato legal no podemos nosotros romperlo. ok. Ricardo, puede abrir su micrófono y luego Cristina. Perfecto, buenas noches. Mi pregunta va orientada, ¿verdad? Como todo agente inmobiliario, a los depósitos, ¿cierto? La cuestión. Bueno, primero el preámbulo, bueno, pues nos indicó que es un máximo de 2 depósitos y que el corretaje es parte del propietario. Bueno, realmente a la práctica de nosotros siempre ha sido así, pero entonces lo que quería saber era si Claro, hace mucho que lo están haciendo así ya. es correcto, entonces si variaba, la pregunta era si variaba realmente los 2 depósitos y un mes por adelantado, si eso no se No podía hacer, perjudica. no perjudica igual. No puede hacer. Lo que pasa es que antes, eh, miren, como lo hacen los agentes inmobiliarios, a mí me gusta mucho. Tanto que un compadre mío pagaba el corretaje y no se daba cuenta, porque lo Ujú. hacen así como tú acabas de decir, 2 meses y uno por adelantado. Y el inquilino al final, ese, como tiene uno por adelantado, no paga a fin de mes y el propietario cree que le dio ese mes, pero finalmente lo que ese mes se lo dio fue al corredor. Correcto. Es así, ¿verdad? Ah, tú ves que yo estoy al tanto. Sí. Uso y Y, costumbre. y, Cristina. y no, Ah, perdóname, Ricardo, perdóname. Dime, Ricardo. realmente, realmente sí tenía como 2 preguntas y mismo, pan, picada. Ok. Dale, Y, dale. y bueno, la otra es realmente, ¿cómo detecto yo, ya, bueno, nos decía con el tema de Colombia, cómo detecto yo que ese inquilino, que el propietario, bueno, pues le rentó, está utilizando esa propiedad con fines ilícitos y demás, y usted no también que debemos consignar el tema en los contratos, cómo protegemos nosotros a nuestro propietario con los contratos para un tema de la ley de extinción de... Haciendo todo por el librito, registrándolo, consignando en él todos esos detalles, anexando la debida diligencia, guardando la documentación que avaló esa debida diligencia. ¿Y qué significa eso? Depuración en listas internacionales públicas, depuración, así como se pide, por ejemplo, una certificación de estado jurídico, también se puede pedir una certificación de no antecedentes penales, todo y hurgando, oigan esto, a partir de la entrada en vigencia de la ley de extinción, la Procuraduría y el Poder Judicial están obligados a consignar en sus portales digitales el listado de bienes sujetos a decomiso y a extinción o a medidas cautelares. Entonces, en la depuración, en la debida diligencia, un agente inmobiliario, me imagino que esa es una de las cosas que tiene que hacer. Ustedes saben, señores, que los bancos tienen empleados mirando las esquelas mortuarias para entonces suspender las cuentas. Asimismo, ustedes, agentes inmobiliarios, tienen que estar pendientes de lo que se publica y de la prensa para ver los casos, lo Medusa, lo Coral, etcétera. Figueroa Agosto. Ah, sí, ese es de los viejos ya. Los nuevos son estos, Galarza, ¿cómo es? Calamar, y qué sé yo qué.
Está Me puse prohibido así. llamarlos así ya. Ah, ya no se le puede poner nombre chulo. No, el Tribunal Constitucional lo prohibió. Ay, y ahora hay que llamarlo por su nombre. Sí, el caso fulano de fulano de tal. Ay, Dios. En Punta Cana, algunos propietarios solicitan tres depósitos cuando los extranjeros no tienen historial en el país, trabajo fijo o garante. No En este podrán ya. sentido, igual a los extranjeros solo se les solicita 2 más 1. Dos, exactamente. Pídanle el O sea, adelantado. ok, vale. Creo que este era un comentario que en comercial, en las plazas, es 2 meses de depósito y 1 mes de gastos. Me imagino, ese comentario me suena a Indira. Pero que lo dice Eh, la ley o que ella lo... Indira, si estás aquí todavía, coméntanos si es por uso y costumbre. Indira no está. Creo que Indira se fue. Ujú. Tengo otra mano levantada, déjenme ver. Mientras tanto, Nadege, Oigan, en ajá, materia de comercio, los depósitos son según las partes, pero gastos es otra cosa. Depósitos. ok. Podemos hacer otro Cristina, webinar para otro encuentro para las preguntas porque quedan muchas. Dios mío, Cristina, tenías la mano Ay, levantada, Cristina Peña, yo la amo a ella. por Buenas favor. noches, buenas noches. Un beso, Mi Rosana. amor. Por aquí, Cristina Eh, Peña y Ventura García. a Yo los estoy dos, aquí, ¿eh? a los dos los amo inmensamente. Ah, Buenísima. de que se conocen. Dos Ventura que empresarios de la te vida inmobiliaria. Ventura que te tiene una pregunta por aquí. Adelante, Mira, Ventura, cuéntame. yo tengo dos cosas. Yo tengo una pregunta, pero también tengo una especie de sugerencia para el caso de algunas personas que han mostrado inquietud con el tema de los apartamentos cuando se rentan amueblados y los daños. Adelante, bueno, buenísimo. En un momento tú dijiste lo del video, que está lo de la inteligencia artificial y ese tipo de cosas, y que ya hay que tomar algunas medidas quizás probatorias diferentes. Yo lo que hago en los contratos míos, cuando yo rento amueblado, que yo pongo un párrafo, una cláusula que donde pongo que el inquilino reconoce que está recibiendo todo en perfecto estado de funcionamiento y sin daños estéticos visibles, por ejemplo. Ok, muy Eh, ta- bien. También le pongo al contrato un anexo que forma parte integral del contrato que va firmado por el inquilino, donde están todas las fotos del Perfecto. mobiliario que a mí más me interese, que no me dañen, porque por ejemplo un Excelente. sofá, yo pongo una foto, pero ya él firmó y está reconociendo que lo encontró sin daños estéticos. Entonces ya entiendo que por ahí eso quizás Claro, puede aportar bastante. brillante aporte, claro que sí. Un anexo que forme parte del contrato, con eso, con todo descrito e Exactamente, ilustrado. Súper. correctamente. Entonces, la pregunta. Yo creo Adelante. que la principal pregunta y el principal aporte que puede tener para un propietario esta nueva ley, porque como tú bien has dicho en algunas ocasiones, muchas de las cosas que ahora contempla la nueva ley, Ya las estaban. personas que estamos en este mundo la venimos aplicando desde hace mucho tiempo. Entonces, como Exactamente. que tú sientes, ah, pero es lo mismo. Pero la gran preocupación de un propietario siempre ha sido el desahucio. Cuando uno tiene un inquilino que le sale mala paga o que tiene ciertas situaciones, uno se preocupa porque un proceso de desalojo aquí duraba un tiempo o dura un tiempo muy largo y a veces hasta los propietarios tenían que caer en ciertas negociaciones, hasta de darle dinero, dejar irse quizás a un inquilino debiendo algunos meses con tal de no entrar en un proceso tan difícil que siempre perjudica principalmente al propietario. Yo he escuchado que tú hablas mucho de que la intención principal de la ley es acelerar sobre todo los Sí mismo. procesos. ¿Qué pasa? La ley sí tiene como plazos para los fallos. Incluso externaste tu preocupación porque el propietario podría Denunciar tomar al juez. acción
Exactamente. Todo eso está muy bonito en términos, ¿verdad?, de lo que establece la ley, en lo que se dice, pero en términos reales, Rosana, ¿cuál sería el proceso promedio para hacer un desalojo efectivo El plazo luego de promedio, iniciado, seis ajá, meses, 6 meses, con esta nueva ley? 6 meses. 6 meses. Bueno, pues está muy bueno entonces para nosotros Claro. los Y propietarios, oiga, porque no solo que la ley, vuelvo y le digo, llévense de mí, quizá no puedo hablar tanto. Fíjense que consignaron ahí que el Poder Judicial iba a establecer los mecanismos para bajar la mora y para liquidar. Pero detrás de eso también hay un compromiso institucional hecho de dar respuesta o dar prioridad a ese tema. Así como se le da en tierra a los deslindes, así como se le da en el administrativo a los temas que tienen que ver con el Estado, porque a nivel interno, institucionalmente, existe la voluntad de dar respuesta a ese tema. O sea, esta ley llegó y llegó para realmente impactar, porque señores, aquí había una inseguridad jurídica grandísima, ustedes lo saben. Hay, no había, no hay. ujú. Muchas gracias. Bueno, ya que estamos Los aquí hablando, quiero. Perdonen, bien, vamos a continuar con las Ya Anabel no los preguntitas. deja. Tenía, Ustedes me llaman. por favor, y perdonen, porque es que tengo a Hilda y tengo varias preguntas todavía, señores, discúlpenme. Anabel, vamos Vamos a con dos o seguir. tres más ya, Anabel, que ya mis hijos me llaman. Ay, Dios mío. Venga, Hilda, por favor. Buenas noches, muchas gracias por esta A ti. presentación. Gracias a Excelente, ti. Ay, ¿verdad? muchas gracias. Este, ¿A qué se debió el cambio del pago de los gastos por redacción y legalización de documentos? Porque originalmente se estaba trabajando de que el propietario del inmueble pagaba la comisión, que es un mes es el mes que se da por adelantado. Y en contrapartida, el inquilino pagaba los gastos de redacción y legalización 100%. Ah, A un principio de igualdad. ajá. Nada Ahora, más. ahora los gastos de legalización van 50 y 50. Así mismo. Y desde mi punto de vista, eso obedeció al interés del legislador de dejar eso en manos de ambos, de colocar bajo un criterio de principio de igualdad. O sea, vamos los dos a cubrir con este contrato que estamos suscribiendo. Ok. Y una segunda pregunta ya para cerrar. Por favor. Los gastos de comisión a los agentes inmobiliarios va a estar siempre en cabeza del propietario. Del que Nunca pide el del... servicio, claro, Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Feliz a noche usted. para ustedes. Igualmente. Vamos a hacer esta pregunta que la hace un propietario. ¿Con el aumento anual de alquiler hay que actualizar los valores de los depósitos? ¿O en caso de que tengan Sí. varios años los inquilinos, los dos depósitos iniciales se quedan iguales? No se pueden aumentar. Muy buenísima pregunta. La ley hace silencio al respecto, pero evidentemente si hay una modificación de los términos contractuales, igualmente debe satisfacerse lo que la ley ha dispuesto. Si yo voy a modificar el alquiler o va a aumentar, tiene que actualizarse el depósito para que realmente cumpla su labor. ¿No? Pide, mira, Dios mío, tenemos un montón de preguntas más. Ay, Stephanie, ya, Stephanie y ya, señores. Yo me voy a quedar con estas preguntas a ver qué podemos hacer luego, porque yo puedo hacerte un video con varias se los mandas. vale, vale, yo las voy a organizar porque algunos son comentarios y algunas son preguntas. Ok. Stephanie, para cerrar, porque la tuya no está escrita. Hola, sí, me gustaría saber, en caso de que el propietario del apartamento no acepte un 1+1, ¿eso estaría ilegal? Que diga, no, yo acepto un 2+1 y si no es así, no lo quiero. Pero cuando tú dices 2+1, dos Dos depósitos y uno depósitos y por uno por adelantado. adelantado. Si no se ponen de acuerdo, no hay contrato. Para casarse, todos tenemos que estar de acuerdo. Para O, contratar, estamos de acuerdo. o sea que Y eso sí estaría por la ley, que el propietario diga, yo quiero un 2+1, eso no pasa nada porque es un acuerdo de contrato. claro, él puede pedir perfectamente un mes por adelantado y eso no viola la ley.
Ok, porque tengo algunos clientes que dicen que eso no está por la ley, que eso no es así, que lo que es normal es 1 más 1. Pero ya, gracias por aclarar, Ya, era pero eso. vamos, me interesa aclarar más todavía, Stephanie. Miren, oigan todo, miren cómo funciona esto. La ley habla de la autonomía de la voluntad, o sea, todos podemos ponernos de acuerdo en el sentido que entendamos siempre que no viole la ley o el orden público. Entonces, si la ley no dijo nada del mes por adelantado, yo puedo poner hasta un año por adelantado. Ahora, la ley sí dijo 2 meses de depósito, entonces ahí sí, yo tengo un freno. El cliente que te dice, no porque la ley no habla de un mes por adelantado, no lo prohíbe. Ok, ok. Al no prohibirlo, como dice la Constitución, lo que la ley no prohíbe está permitido. Ahora, la ley prohibió irme más allá de 2 meses para depósito. Ya no me puedo ir más. ¿Me he dado a entender? La ley Perfecto. habla de la autonomía de la voluntad. Lo que la ley dice es, bueno, dentro de la autonomía de la voluntad hay restricciones que vienen dadas por el bien común, por el orden público, etcétera. Y una de esas restricciones se colocó ahora para el depósito, pero no hay restricción para el adelantado. Por eso yo dije ahorita, si tú tienes un cliente y que tu propietario está de acuerdo en que te dé por adelantado un año, no hay nada en contra de la ley ahí. Perfecto, Chévere. muchísimas Ay, la gracias. última pregunta, Mónica, por privilegio de amistad de más de 30 Es años, que, por es que favor. Mónica mandó esas preguntas por correo hace como una No, semana y pero yo que le dije, Mónica, Mónica me pregúntaselas en conoce. vivo. Hola, ¿cómo están ustedes, Mi Anabel y amor, Rosana? yo bien, mejor que te escucho y siempre Ay, te qué veo bueno. bella, preciosa. Mira, Anabel, te voy a dejar mis preguntas para cuando Rosana mande los videitos, porque Pero son... Mónica, escríbeme. Pero quiero hacer No, para que todo el una mundo se aclaración. aproveche. Sí, quiero hacer una aclaración. Yo creo que actualmente el inconveniente que estamos presentando es en la terminología que usamos. Exacto, Porque la gente siempre dice 2 más 1, pero realmente el +1 siempre se está hablando del mes por adelantado. ¿Para qué? Para que el inquilino pague el mes que va a vivir, no el mes que ya vivió. En el sentido de que su último pago es el mes de aviso de que o yo no quiero que tú continúes con mi contrato o tú no quieres continuar en mi casa. Pero entonces las personas han llevado esta conversación a los dos depósitos. Yo vivo en Punta Cana y la gran mayoría de asesores o agentes inmobiliarios, hay muchos informales, se han dado la tarea de decir el 2 más 1 está prohibido, es 1 más 1, porque ellos entienden que es el 1 más 1 son dos depósitos, pero no es así. Es un depósito o dos depósitos, porque la ley me permite dos depósitos. exacto. Y El todos mes los por adelantados que adelantado. tú quieras te permite la ley. Exactamente. Entonces, donde ellos dicen que está prohibido es pedir dos depósitos. Porque yo me he encontrado con el caso de colegas que me han dicho, pero colega, ¿y por qué usted está pidiendo dos depósitos? Eso está prohibido. No, Es los un dos depósitos lo depósito. dice expresamente la ley. Mónica, lo que pasa es que depende del sector donde te manejes, porque hay otro sector que entendía el 2 más 1, el dos depósitos y uno de regalo para el abogado, Sí, que pero es el corretaje. Entonces, creo a ese es que tenemos que aclarar que no le corresponde al inquilino. exacto, pero ya creo que pasó hace mucho porque por lo Sí, menos aquí hay mucha demanda de extranjeros que no tienen arraigo, que no tienen un aval económico en el país, que están buscando rápidamente alquilar porque acaban de llegar y necesitan vivir en algún lugar y solamente vienen a hacer un trabajo por un tiempo determinado o a ver si les gusta el país, se quedan a vivir aquí y ellos quieren alquilar con rapidez, no quieren colaborar con la debida diligencia, no tienen un garante o un fiador solidario que le pueda solventar su negociación, pero tampoco quieren pagar dos depósitos porque entienden, bueno, es que si tengo que dar dos depósitos, pero también te tengo que pagar un mes por adelantado. Son tres rentas que tengo que buscar. Y hay una lucha entre
ese agente inmobiliario que quiere hacer una No le renta alquile, no para le alquile a ganarse esa ese. comisión y no le importa la consecuencia de su propietario o simplemente es una colaboración con otro agente y ese propietario no es de él, y hay ese conflicto en la zona constantemente de Sí, que sí, no le alquile a ese. Porque ese que no quiere pagártelo no tiene buenas intenciones. exactamente, exactamente. Los quiero, ha sido un inmenso Un placer, abrazo. de verdad muy contenta. Vamos a hacernos una foto, así que tienes que dejar de presentar. Algunos, el que esté peinado y no tenga tubi puede abrir la cámara, por favor. Sí, mira Hilda de una vez y Wanda, eso estaban listos para que yo dijera eso. Fernando, Isabel, Nadia, me encanta esta gente. A mí me encantan los agentes inmobiliarios, porque el agente inmobiliario tímido va muriendo. Hay que estar ahí listo para el éxito. Venga, mira Úrsula. Cuando yo diga tres, van a mirar aquí. Uno, dos, tres. Esa fue una. Vamos a ver cómo quedamos. Yo estoy viendo a Rosy, Úrsula, Julia, a Cintia, Madel. Un No, mira, placer. ahora ya se han ido unos cuantos, pero habían 88 conectados ahorita. ¿Y qué fue? Que esto no se me... Miren, esto me está haciendo quedar mal. Ah, es que está como cansada la computadora. Voy a ir a la siguiente página. Ahí solo tengo nombre, pero no importa. Que sonrían los nombres. Señores, miren. Este tema yo por eso que yo le digo a la gente, yo no puedo ser agente inmobiliario, hay que saber demasiadas cosas y manejar demasiada La información. verdad que es una La gente, profesión muy la completa. gente que se crea que se mete a este negocio pensando de que es fácil y que eso es estar ahí bonito en las redes sociales. Miren, No, ustedes para tienen que nada. saber demasiadas cosas y hasta Nada pueden que tener ver. implicaciones legales. Ay, Jesús María. El Señor me los ayude. Nada, desde Kiefer, agradecer a todos y a todas las que se conectaron, a Rosana, como yo les dije, ella nunca me decepciona, a veces yo le tengo que parar porque Mónica. demasiado, pero a fin de mes nos volvemos a ver con ese también interesante, ese sí ya es un Gracias, taller, Fernando. tiene una inversión, es el de lavado de activos. Pero inscríbanse, que Y vale la pena, les aseguro. vamos a tener 3 días full de ese tema, que Un también es muy intensivo, que van a interesante. terminar siendo expertos. Cristina, te quiero. Adiós a todos. Gracias, buenas noches. Me voy a copiar todas las preguntas y luego entonces coordino con Rosana para hacerla. Perfecto. Si hay Está bien. alguna que se les ocurra después, me la pueden enviar. Ustedes tienen mi correo y mi WhatsApp o nos escriben a Kiefer Consultores. Los que no nos siguen en Instagram somos Kiefer Consultores y yo les pasé también el usuario de Rosana Vázquez Febrillet, así mismo como ven el nombre ahí. Señores, muchísimas gracias. Buenas noches. Descansen, que se merecen este Abrazos. descanso después de toda esta información. Chao, chao.